Bien, pues corregidos los ejercicios vamos a pasar a ver el último contenido de la parte de estadística, que son los parámetros de posición, que solamente los vamos a definir, no los vamos a calcular y nos vamos a centrar en los parámetros de dispersión. Entonces, yo lo único que quiero es que os suenen las palabras cuartil y percentil y por lo menos que sepáis qué significa. Ya sabemos que los parámetros de posición nos dan información una vez que tenemos los datos ordenados, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿vale? Y hay que poner todos los datos, estén repetidos o no estén repetidos. Entonces, una vez que tenemos los datos ordenados desde el menor hasta el mayor, ¿qué es el primer cuartil? Pues el primer cuartil es un valor que puede coincidir con un dato o puede estar entre dos de ellos, que se sitúa por encima del 25% de los datos. Es decir, que si yo tengo desde aquí hasta aquí todos los datos, pues el primer cuartil va a estar por encima del 25% de los datos y por debajo del 75% de los datos. ¿Qué va a ser el segundo cuartil? Pues el segundo cuartil es el valor que se sitúa justamente por encima del 50% de los datos. Es decir, que si los situamos de menor a mayor, es el que está justamente en la mitad. Como vemos, el segundo cuartil nos coincide con la mediana que ya hemos calculado. Vamos con el tercer cuartil. Pues si veis, el primer cuartil se sitúa por encima del 25% de los datos. El segundo cuartil se sitúa por encima del 50% de los datos. El tercer cuartil es el valor que se va a situar por encima del 75% de los datos. Es decir, que si tenemos los datos aquí ordenados desde el más pequeño hasta el más grande, una vez que hemos sobrepasado el 75%, justamente ahí se ubica el tercer cuartil. Bien, y otro concepto que vamos a manejar es el concepto de percentil. Nosotros cuando hablamos de percentil siempre tenemos que indicar un número. Sí, cuando hablamos de percentil 95, lo que estamos diciendo es el valor que se sitúa por encima del 95% de los datos. O si hablamos de percentil 70, lo que estamos diciendo es el valor que se sitúa por encima del 70% de los datos de la variable. ¿Vale? Yo lo único que quiero es que estos nombres os suenen. Y ahora ya sí que nos vamos a centrar en lo que vamos a calcular en ejercicio, que son los parámetros de dispersión. Lo primero, los parámetros de dispersión, ¿para qué sirven? Pues los parámetros de dispersión sirven para saber si los datos están muy agrupados unos con otros o están muy distanciados unos de otros. Dependerán de si el valor es relativamente grande o relativamente pequeño. Cuanto más pequeño sea el parámetro de dispersión, más concentrados están los datos y cuanto más grande sea el parámetro de dispersión, más separados están los datos. Bien, nosotros vamos a usar dos parámetros de dispersión, que son la varianza y la desviación típica. Realmente el que más nos va a interesar es la desviación típica, que la vamos a llamar S. Y la varianza solamente la vamos a usar pues, para poder calcular la desviación típica, ¿vale? Y ya digo, estos valores simplemente nos van a decir lo concentrado o los separados que están los datos entre sí. ¿Cómo se calcula? Pues mirad, esta es la fórmula para calcular la varianza. Este símbolo tan raro es que vamos a tener que sumar los elementos de esta columna. De ahí eso lo vamos a dividir entre el número total de datos y después le vamos a restar la media al cuadrado. Así vamos a calcular la varianza. De todas maneras, esto no preocuparos. Si esta fórmula la veis muy extraña, es normal. Lo que me interesa a mí es que ahora en el siguiente ejemplo veáis cómo se calcula, porque eso es relativamente fácil. Es prácticamente igual que calcular la media. Y la desviación típica la vamos a calcular como la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, una vez que tenga la varianza, pues le hago la raíz cuadrada y ya tengo la desviación típica. Bien, pues vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Este ejemplo nos dice que la siguiente tabla muestra el número de hijos de las distintas familias que viven en un edificio, ¿vale? Pues con 0 hijos, 2 familias, con un hijo 5, con 2 4, con 3. ¿Vale? Entonces tenemos que calcular la varianza y la desviación típica. Bueno, yo ya lo voy a hacer completo. Es decir, yo os voy a preguntar en los ejercicios que os pregunto el día 29, para esta variable, la tabla de frecuencia y vais a tener que calcular la media, la varianza y la desviación típica. Así que vamos a hacer todo eso.
Entonces empezaríamos con la tabla de frecuencias, que ya sabéis que lleva pues el X sub I, el F sub I, H sub I, P minúscula sub I, después tendríamos F mayúscula sub I, H mayúscula sub I y P mayúscula sub I. Como voy a calcular la media, ya voy a poner el producto del X sub I por el F sub I. Pero es más, como voy a calcular la varianza, aquí voy a poner ya el producto de X sub I cuadrado por F sub I. Y esto es la tabla de frecuencias ampliada que voy a hacer en todo ejercicio. Ya sabéis que si la variable fuera continua, es decir, que en vez de darme los datos X sub I me dan los intervalos, lo que utilizo como X sub I es la marca de clase. Vale, pues una vez que lo tengo, pues empezamos 0, 1, 2, 3 y 4, hasta aquí. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es completar esta tabla y una vez que tenga la tabla completa, prácticamente el ejercicio lo voy a tener resuelto. Perdonad que termine todas las dichosas líneas. Otra y ya la última. Vale, ya lo tenemos. Venga, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a escribir son las frecuencias, que básicamente es el número de familias que tiene ese número de hijos. Pues aquí tendríamos 2, 5, 4, 2 y 2. Como no nos dice el número total de familias, pues vamos a calcularlo. Para ello pues tenemos que sumar 2 más 5, 7 y 4, 11 y 4, 15. ¿Vale? Ahora para sacar H sub I, pues ya sabéis, vamos a ir dividiendo cada frecuencia entre el número total de datos. Entonces tenemos pues 2 entre 15, que nos da 0,13, 5 entre 15, que nos da 0,33, 4 entre 15, que nos da 0,27, aquí vamos a tener 0,13 y aquí 0,13. Bien, pues para sacar los porcentajes, pues ya sabéis, multiplicamos H sub I por 100. 13%, 13%, 27%, 13. No, esto es un 33%. 13% y 13%. ¿Vale? Vamos con los acumulados. Tendríamos 2 más 5, 7, más 4, 11, más 2, 13, más 2, 15. ¿Vale? Estos dos datos deben coincidir. Ahora, pues podemos dividir todos estos números entre 15. Entonces tendríamos 0,13, 7 entre 15, que nos da 0,47, 11 entre 15, que nos da 0,73, 13 entre 15, que nos da 0,87, y aquí ya 1. Para sacar el porcentaje acumulado, pues tenemos que multiplicar H sub I mayúscula por 100, 13%, 47%, 73%, 87% y 100%, ¿vale? Siempre debe terminar aquí con el 100%, que no salgan valores más grandes. Vale, y ahora, bueno, esto es simplemente la tabla de frecuencias. Y ahora vamos con las dos columnas que me interesan, que son las que me van a permitir calcular la media y la varianza, y a partir de la varianza la desviación típica. Ya sabéis que aquí lo que hacemos es multiplicar 0 por 2, 0, es decir, multiplicamos los datos de la columna X sub I por su frecuencia, es decir, por los números de la columna F sub I. 1 por 5, 5, 2 por 4, 8, 3 por 2, 6 y 4 por 2, 8. Bien, ahora lo que hacemos es sumar, pues tenemos 5 más
8 más 6 más 8, que esto nos da 27. Bien, ya puedo calcular la media, pero vamos a terminar la tabla. Ahora mirad, si yo quiero calcular esta columna, x sub y cuadrado por f sub y, yo tengo dos opciones. O bien cojo estos elementos, lo elevo a 2 y lo multiplico por los elementos de esta columna, o bien aprovecho y como ya tengo x sub y por f sub y, solamente tengo que multiplicar esta columna por los x sub y. Y así tendría el x sub y cuadrado por f sub y. Y así tendría 0 por 0, 0. 1 por 5, 5. 2 por 8, 16. 3 por 6, 18. Y 8, 4 por 8, 32. Y ahora, pues lo mismo. Lo que realmente me interesa de esta columna es la suma de los elementos. Pues vamos a sumarlo. 5 más 16 más 18 más 32. Y esto nos da 71. Vale, una vez que he terminado la tabla, ahora ya sí que puedo calcular muy fácilmente la media, que es 27 partido de 15, y 27 entre 15 nos da 1,8. Pero es más, una vez que tengo la media, ya puedo calcular la varianza, porque la varianza es la suma de los elementos de esta columna, que es 71, partido del número total de datos, que es 15, y a eso le tengo que restar lo que me ha salido de la media, pero elevado a 2. ¿Vale? Así se calcula la varianza. No es tan difícil, ¿verdad? La fórmula cuando la vemos digo, uff, qué cosa más complicada. Pero cuando lo hacemos con la tabla de frecuencias es algo que realmente tampoco es tan complicado. Simplemente crear esta columna, que además se crea multiplicando la anterior por los x sub y, sumo los elementos de la columna y ese número lo divido entre la suma de los f sub y, es decir, el número total de datos. Y luego a ese cociente le tengo que restar la media al cuadrado. Y ya con eso tengo la varianza. Y de eso se va a encargar la calculadora. 71 entre 15 menos 1,8 al cuadrado. Y esto nos da 1,49. Y a partir de este dato, pues sacamos la desviación típica. Que la desviación típica es la raíz de 1,49. Y si calculamos la raíz de 1,49, nos da 1,22. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Simplemente la media es 1,8 y la desviación típica pues nos da 1,22. Esto lo que nos está diciendo es que en una unidad, a partir de la media, prácticamente tenemos casi todos los datos de la variable. ¿Vale? Entonces, si a la media le restamos 1,22 y a la media le sumamos 1,22, en ese intervalo, pues tendríamos casi todos los datos de la variable. Pero bueno, a mí eso, que este año no sepáis utilizarlo, tampoco me preocupa. Lo que sí que quiero es que sepáis calcular la varianza y la desviación típica a partir de la tabla de frecuencia. Bien, pues con esto ya hemos terminado la parte de estadística. El próximo día empezaremos con la parte de probabilidad, que es la última que vamos a trabajar este curso. Bien, pues ánimo con el trabajo.